Algunos creo que me conocéis bien y yo no sé vosotros, pero yo soy una persona a la que le gusta tener en control las cosas. Cuando algo va diferente a lo que según está planeado, yo me pongo un poco nervioso, o al menos antes era así. Trato de cada vez ser lo menos posible de esa manera. Antes de llegar aquí a España, yo tenía un plan estructurado sobre dónde iba a servir en el ministerio. También tenía un plan sobre cómo me iba a mantener aquí en España, entre muchas otras cosas. Así que yo en México hice los trámites para llegar aquí a España en noviembre del 2019 y por la gracia de Dios pude llegar aquí como misionero a través de una visa de estudios. Y con esa visa yo pude estudiar un máster en finanzas. Y por providencia de Dios, la Escuela de Negocios me dio una beca del 60%. Así que yo estaba completamente seguro que Dios me estaba trayendo aquí a España como misionero a través de mis estudios. Llegué a España en enero del 2020 y todos sabemos lo que pasó en ese año, ¿verdad? La pandemia. ¿Y qué pasó con la pandemia? Cambió absolutamente todo. Mi plan cambió drásticamente. Yo tenía un plan en el que yo pensaba que mientras estudiaba yo podía trabajar para así obtener mis ingresos. Pero ninguna empresa quería contratarme. Dios tenía otros planes para mí. Dios estaba permitiendo que ninguna empresa en Madrid me contratara porque Él tenía un plan distinto para mí. Dios quería que yo pensara o que viera la posibilidad de servirle en otro lugar aquí en España. Tiempo después, Dios me envió aquí al norte, aquí al País Vasco. Él me envió aquí con la visión de empezar una iglesia. Y el resto es historia. Aquí estamos. Yo estructuré un plan pensando que Dios me estaba trayendo de cierta manera y que de esa manera yo podría trabajar. Sin embargo, Dios tenía otro plan para mí. Y debo decir que ese plan de Dios era mucho mejor. ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? ¿Alguna vez has hecho planes según tu criterio, pensando que es lo mejor para tu vida? ¿Alguna vez has hecho planes según tu criterio y sin considerar el plan de Dios para tu vida? Pues esto es exactamente lo que vemos en estos versículos de Génesis capítulo 12. Abraham estructuró un plan, pero no cualquier plan, un plan contrario a la voluntad de Dios. Pero este plan, él lo estructuró porque las circunstancias eran adversas. Había hambre en la tierra de Canaán. La semana pasada hemos visto que Dios hizo una promesa a Abraham. Abraham solamente tenía que confiar y depender absolutamente de Dios. Abraham tenía que ir a Canaán y quedarse allí. Pero el versículo 10 menciona que una hambruna impulsó a Abraham a descender a la tierra de Egipto. Así que este pasaje es notoriamente un contraste con los versículos 1 a 9 del capítulo 12. Mientras que en los versículos 1 al 9, Abraham responde con una fe obediente, en este pasaje, Abraham responde con temor y huye a una tierra lejana. En los problemas, olvidamos las promesas de Dios. En los problemas, olvidamos la presencia de Dios en nuestra vida y es cuando comenzamos a estructurar planes según nuestro criterio.
las circunstancias provocaron que Abraham dejara de confiar en el perfecto plan de Dios para su vida y él estructuró otro plan. Este pasaje nos inspecciona. Este pasaje no solamente nos muestra la vida de Abraham, nos muestra nuestra tendencia ante las circunstancias adversas. Este pasaje nos hace meditar si en verdad tú y yo confiamos en Dios y en su voluntad a pesar de las circunstancias. Por eso, hoy quiero que nos preguntemos cómo confiar en Dios en circunstancias difíciles. Así que leamos primeramente versículos 11 al 13. Cómo confiar en Dios en circunstancias difíciles. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Nota versículo 10 y 11. Hubo un hambre en la tierra, versículo 11. Y sucedió que cuando Abraham se acercaba a Egipto. Del versículo 10 al versículo 11 hay unas pocas palabras que los separan. Pero hay una gran decisión de Abraham detrás de esta separación de los versículos. Para el versículo 11, Abraham ya había tomado la decisión de ir a Egipto. Abraham ya había tomado la decisión de dejar Canaán, la tierra que Dios le estaba prometiendo. Y él se dirige a Egipto, un lugar al que Dios no le había dicho que fuera. Abraham tomó la decisión y emprendió su viaje. No obstante, esa decisión de Abraham tenía que ser estructurada. Él debía tener un plan al llegar a Egipto. Y antes de llegar a Egipto, Abraham se detiene y medita sobre un posible problema. Los egipcios querrán tomar a su mujer. Así que Abraham estructura un plan. Él debe mentir sobre su mujer. Pero nota que en este plan también estaba contemplado que Sarai mintiera. No solamente Abraham iba a mentir, sino que también su mujer. Este plan que estructura Abraham compromete a Sarai. Ahora quiero que nos detengamos por un momento. ¿Cuál era el temor de Abraham? Abraham temía que lo mataran para que tomaran a su mujer. Y en realidad esto es un temor fundamentado. En la antigüedad, en los tiempos de Abraham, era costumbre matar al marido para que una persona se pudiera quedar con esa mujer. Así que el temor de Abraham era fundamentado. Sin embargo, no era necesario. Si tan solo Abraham se hubiera quedado en Canaán, no habría pasado por ese temor. Así que en efecto, sí es un temor fundamentado, pero no necesario. También quiero que notes que Abraham solamente estaba pensando en sí mismo. Las palabras del versículo 12 no revelan ninguna preocupación por Sarai, su mujer. Él le dice: sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán: esta es su mujer, y me matarán. Nota que está pensando en él solamente: me matarán, pero a ti te dejarán vivir. El plan que estructuró Abraham fue un plan egoísta. Un plan al que no le importaba incluso pecar ni hacer pecar a otros, es decir, a Sarai. Y esto es sorprendente, ¿no?
los versículos anteriores. Abraham respondió con fe obediente a Dios. Y en el primer momento de circunstancias difíciles, Abraham desobedece a Dios y estructura planes contrarios al plan de Dios para su vida. Es un contraste enorme, versículos 1 al 9, versículos 11 al 20. Ahora quiero comentar una historia que es real. Cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico, pude presenciar cómo muchos de mis compañeros recibieron el llamado de Dios para servir en el ministerio. Algunos tenían un llamado para pastorear una iglesia y algunos otros para ser misioneros. Y particularmente, uno de mis compañeros un poco más cercano expuso públicamente en la iglesia que él tenía el deseo y el llamado de ser misionero en un país de Centroamérica. Y desde que él anunció ese llamado que Dios le estaba dando, él comenzó a predicar regularmente. Mi compañero se graduó del Instituto Bíblico y en la iglesia comenzó a tener cargos más importantes. Era un joven con cargos importantes. Pero a pesar de todo esto, él creía que tenía una necesidad que suplir. Y esa necesidad era, según él, una esposa. Mi compañero tenía la edad común en México en las que las personas se casan, aproximadamente unos 25 a 28 años. Pero para él no había llegado ese momento de casarse. Él intentaba tener una relación con ciertas personas, pero nunca funcionaba. Todo parecía indicar que mi compañero estaba desesperado para poder casarse. En esa época algunos hermanos le recomendaron que él esperara la voluntad de Dios y que incluso podría ser que Dios tenía una mujer para él en el campo misionero. Pero mi compañero no escuchó los consejos. Él estructuró un plan y conquistó a una joven de la iglesia. Y esta joven era recién convertida. Ante esta situación, varias personas, incluso mi padre, le dijeron que probablemente no era la mejor idea casarse con esa mujer, con esta joven. Le decían que era una nueva creyente y que probablemente ella no estaba dispuesta a ir al campo misionero. Tristemente, mi compañero hizo caso omiso a todas las recomendaciones y a todos los consejos, y él se casó con esta joven. Hoy, ese matrimonio es un bello matrimonio. Tienen 2 hermosos hijos. Pero mi compañero sigue teniendo el deseo de ir al campo misionero. Y no puede ser misionero porque su mujer no quiere ir a otro lugar y dejar a su familia. Para mi compañero, la circunstancia aparentemente difícil era la falta de una esposa. Él estructuró un plan. Él conquistó a una joven para casarse con ella. Y al final su plan se cumplió. Él se casó. Pero antepuso a una mujer sobre Dios en su vida. Y esto es algo muy similar con lo que vemos en la historia de Abraham. Abraham hizo planes según su criterio. Así que en primer lugar, hermano, no hagas planes según tu criterio egoísta. Cuando las circunstancias sean difíciles, confía en Dios. Recuerda las promesas de Dios a tu vida. Y quiero que pienses si realmente ahora mismo tú estás viviendo en una circunstancia difícil. Solamente tú sabes la situación en la que tú estás viviendo ahora mismo.
Quizás estás viviendo con problemas económicos, problemas familiares o de salud. Sea cual sea la circunstancia que tú estés viviendo, no hagas planes según tu criterio. En los momentos difíciles, recuerda las promesas de Dios para sus hijos. Dios ha hecho promesas para ti. Una de las promesas que Dios le hizo a Abraham fue de un lugar donde él podía habitar. Ese lugar es Canaán. Y Dios también tiene una promesa para ti. Dios también promete una morada para sus hijos. Pero no es una morada cualquiera, es una morada eterna. Abraham tenía que confiar en Dios. Abraham tenía que esperar ahora, en el presente, para disfrutar en el futuro las bendiciones de Dios. Nosotros, de la misma manera, tenemos que esperar en el presente para disfrutar en el futuro de la morada eterna. Todo aquel que cree en Jesús como su Salvador disfrutará de la morada que Él mismo está haciendo. Jesús dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y esto es una verdad para los discípulos de Jesús de todas las eras. Por la fe en Jesús tú podrás disfrutar de esa morada eterna. Una morada que es libre de cualquier circunstancia adversa. Una morada que es libre de las consecuencias del pecado. Pero por ahora tienes que esperar. Si tú ahora mismo estás viviendo una circunstancia difícil, tienes que esperar y confiar en el plan de Dios para tu vida. Solamente tú y Dios saben cuál es el plan de Dios para tu vida. Y claro que es difícil confiar en Dios cuando hay situaciones difíciles. Pero no importa cuál sea la circunstancia que tú estés viviendo, Dios está en control. A Él no se le escapa absolutamente nada. Y en esta historia que vemos en Génesis capítulo 12, en realidad no sabemos con exactitud por qué Dios permitió que hubiera hambre en Canaán. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios es soberano. Lo que sí sabemos es que en ocasiones Dios usa las circunstancias para que sus hijos crezcan en fe obediente. Así que muy probablemente esta hambruna en la tierra de Canaán era consecuencia de un plan de Dios para que Abraham creciera en fe obediente. En las circunstancias difíciles es cuando en realidad se manifiesta si tú tienes una fe obediente al plan de Dios para tu vida. Quizás Dios permite que ahora mismo tú estés viviendo en una situación difícil para que tú puedas crecer en fe o para que tu familia crezca en fe. Quizás Dios permite que pases por circunstancias difíciles para que tú puedas ponerlo como prioridad en tu vida. Dios usa las circunstancias para moldearte. Así que no dudes de Dios. No dudes del plan de Dios para tu vida. Confía en Dios y confía en su plan. Así que en estos primeros versículos vemos que Abraham estructuró un plan egoísta,
un plan según su criterio. Y ese plan trajo consecuencias probablemente inesperadas. Así que sigamos leyendo en Génesis capítulo 12, versículo 14 en adelante. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, y la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Y éste trató bien a Abraham por causa de ella, y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Aquí vemos que Abraham llegó a Egipto. Abraham, después de convencer a Sarai de mentir, entra a Egipto. Probablemente Abraham no pensó que su plan egoísta iba a salir bien. Y cuando digo que iba a salir bien, en el sentido que la vida de Abraham no peligró. En eso salió bien el plan. Pero ¿a costa de qué salió bien ese plan? A costa de perder su mujer. Todo parecía marchar bien, hasta que los egipcios alabaron la belleza de Sarai. Los egipcios le dicen a Faraón lo hermosa que es Sarai. Así que Faraón toma a Sarai y la lleva a su casa. El plan egoísta de Abraham trajo como consecuencia que él perdiera a su mujer. Y esto es algo muy importante que debemos resaltar. Recuerda que en Génesis encontramos la lucha entre la simiente de Satanás y la simiente de Dios. A lo largo de todo el libro y de toda la Biblia, la simiente de Satanás pone en peligro la promesa salvadora de Dios. Pero piensa en un momento. En este relato, ¿quién está poniendo en peligro la promesa salvadora de Dios? ¿Es la simiente de Satanás? No. Es Abraham mismo que pone en peligro la promesa salvadora de Dios. Dios le había prometido a Abraham tierra y descendencia. ¿Cómo se cumpliría la promesa de descendencia? Es lógico, ¿no? A través de la reproducción humana. Así que Sarai era una parte importante en esta ecuación. Abraham huyó para protegerse, pero él ahora es quien pone en peligro la promesa de bendición de Dios. Sarai era instrumento de Dios para cumplir la promesa divina. Pero por las consecuencias del plan de Abraham, Sarai está en la casa de Faraón. Esto es irónico. Seguramente Abraham no imaginó la magnitud de las consecuencias. Él quizás no pensó en las consecuencias por estructurar su plan contrario a la voluntad de Dios. Cuando pasamos por circunstancias difíciles, difícilmente consideramos las consecuencias de nuestros planes. Pensamos que todo va a ir fenomenal y no consideras
las consecuencias. Esto fue lo que realmente le pasó a Abraham. Abraham estuvo en apuros por su propia necedad. No obstante, en esos momentos de apuros, Dios estuvo con Abraham. Dios mostró de su gracia en la vida de Abraham. Con eso también quiero mostrar una ilustración. Hay un programa de televisión que se titula La casa de mis sueños. ¿Alguien ha escuchado de este programa? Un programa muy famoso. Este programa consiste en que unos gemelos se encargan de conseguir casas en mal estado para reformarlas y convertirlas en las casas de ensueño de los compradores. Y en un episodio, un matrimonio tenía $1,000,000 de presupuesto para comprar una casa y reformarla. Así que los gemelos les muestran muchas casas factibles para reformar a esta pareja y también para comprar y para reformar. No obstante, ninguna casa le parecía bien o les convenía a esta pareja. Hasta que un día vieron una casa que encajaba con sus sueños, pero no solamente con sus sueños, sino que también con su dinero. El matrimonio dio a la inmobiliaria una oferta económica que en realidad estaba un poco baja del valor del mercado de esa casa. Este matrimonio solamente estaba dispuesto a dar $900,000 por una casa. Así que la inmobiliaria aceptó la oferta, pero con una única condición. La condición era que el matrimonio no podía inspeccionar la casa antes de comprarla. Así que el matrimonio aceptó la condición. Compró la casa y comenzaron las reformas. Estos gemelos comienzan con la reforma, pero solamente tienen de presupuesto $100,000. Así que ellos tenían que alinearse al presupuesto. A tan pocos días de haber empezado la reforma, los gemelos empiezan a ver que hay varios problemas y problemas muy costosos. Muchas reparaciones tenían que hacer y estas reparaciones eran consecuencia del matrimonio por no haber inspeccionado la casa antes de comprarla. Las reparaciones extras oscilaban entre $15,000 a $20,000. Y esto, desde luego, sobrepasaba el presupuesto. El matrimonio no estaba muy contento, desde luego, pero dijeron, hay que hacerlo, así que adelante. Y en este programa de televisión, al finalizar cada episodio, se muestran los gastos reales y globales de la compra de la casa y de la reforma. Pero en este episodio pasó algo en particular que me llamó la atención. Pusieron el valor de compra, que eran $900,000, y el valor de la reforma era poco menos de $500. Cuando yo vi eso me sorprendí. Yo dije, pero durante todo el episodio dijeron que la reforma era más de $15,000. Esto hace ver que los gemelos absorbieron el coste por su reputación. En realidad, este matrimonio merecía que los gemelos absorbieran ese coste por su mala decisión. Cualquiera diría, no, claramente que no. Fue decisión del matrimonio no inspeccionar la casa, no fue problema de los gemelos. Sin embargo, estos gemelos absorbieron los costes
por su reputación, no tanto por esta pareja. Probablemente este matrimonio se dio cuenta de que los gemelos absorbieron el coste y probablemente estuvieron agradecidos con ellos. Y esta ilustración es similar a la historia de Abraham en algunos sentidos. En primer lugar, es similar porque Abraham ignoró las consecuencias de sus acciones. Y en segundo lugar, es similar porque Abraham recibió ayuda de Dios sin merecerlo. Desde luego que Abraham obró mal. Aunque en este relato no hay explícitamente una frase del narrador que dice Abraham obró mal, no hay duda de ello. Moisés, el escritor, quiere que tú llegues a esa conclusión por ti mismo. Abraham obró mal, pero nota que a pesar de ello, Dios estuvo presente y lo libró de ese problema. Dios en su gracia, nota, en su gracia, hirió con plagas la casa de Faraón. Aquí nosotros pudiéramos pensar, Abraham se merecía perder a su mujer. Fue la consecuencia de sus acciones. Y sí, es verdad, pero Dios es misericordioso. Dios libró a Abraham por quien es él y no por la característica o la cualidad de Abraham. Dios libró a Abraham porque es fiel a sus promesas. Dios le hizo ver a Abraham que su presencia estaba con él. Abraham no está solo, Dios estaba con él. Abraham tenía que aprender de esta gran verdad. Así que hermano, hermana, no ignores las consecuencias de tus planes egoístas. ¿Cómo confiar en Dios en circunstancias difíciles? No ignores las consecuencias de tus planes. Recuerda que Dios está contigo. Recuerda que su presencia te sigue a donde quiera que vayas. Recuerda que Dios desea guiarte. Jesús prometió a sus discípulos que Él enviaría al Espíritu Santo y que Él los guiaría. Jesús dijo en Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y esta también es una promesa para todos los discípulos de Jesús de todas las eras. Todo creyente tiene el Espíritu Santo morando en él. Es el Espíritu Santo quien nos guía a la voluntad de Dios. Tan solo tienes que ser guiado por Él. Tienes que ser guiado por Dios y no por tu criterio egoísta. Confía en esta verdad y sé consciente de las consecuencias que habrán si sigues tus planes egoístas. Sin embargo, si a este momento, si tú estás en una circunstancia difícil y si tú ya has tomado decisiones contrarias a la voluntad de Dios, Dios es misericordioso. Acude a Dios. Dios es misericordioso y está contigo. Y Él puede librarte, pero nota bien lo que voy a decir. Él puede librarte según su soberana voluntad. En este relato, Dios libró a Abraham casi inmediatamente.
No obstante, Dios no siempre actúa de la misma manera. En ocasiones, Dios permite que tú veas y que vivas las consecuencias de tus decisiones para que entiendas lo que estás haciendo. Pero Dios siempre está contigo. Aunque tú seas un necio y tomes tus propias decisiones, Dios siempre está contigo. Si tú en verdad has aceptado la salvación de Dios para tu vida, Dios es tu Padre. Es tu Padre celestial que te cuida amorosamente. Y Él te cuida amorosamente no por quién eres tú, no por lo que has hecho en el pasado, sino solamente por quién es Él. Dios es amoroso, es misericordioso y Él no te dejará solo. A veces tendrás que enfrentar las consecuencias de tus decisiones, pero Dios estará contigo. Así que confía en Él, confía en Dios, confía en sus promesas y en su presencia. Porque Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Para terminar, quiero que leamos nuevamente el versículo 20. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer, y nota cómo termina, y con todo lo que le pertenecía. Curioso, ¿no? Abraham fue desobediente, hizo un plan egoísta, pero Dios en su gracia permitió que él volviera a Canaán, volvió sano y a salvo, pero también con bendiciones. ¿Por qué? Solamente por gracia de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Dios estuvo con Abraham cuidándolo. Dios fue fiel a sus promesas, no por el carácter de Abraham, sino por su propio carácter. Y sí, es verdad, Abraham es un referente de fe. Gálatas 3:7 dice que todos los que son de fe, estos son hijos de Abraham. También Abraham es reconocido en Hebreos 13 como una persona de fe. No obstante, Abraham no es la esperanza para su descendencia. Abraham era un hombre común y corriente que también necesitaba de Dios. Él necesitaba la gracia de Dios en su vida. Así que Abraham no es la esperanza. El descendiente de Abraham sí es la esperanza. Y ese descendiente es Jesús. Jesús es el único en el que podemos confiar cuando las circunstancias sean difíciles. Nosotros podemos confiar en Jesús en circunstancias difíciles, porque Jesús es el dador de las promesas. Tú puedes confiar en Jesús porque Él está presente entre su pueblo. Él no te dejará solo. De manera que cuando estés pasando por cualquier circunstancia difícil, no estructures planes egoístas y confía solamente en Jesús. Confía en Jesús porque cumple sus promesas y su presencia va contigo a donde quiera que vayas. Y esta es la gran idea para el día de hoy. Porque Dios te ha dado promesas y su presencia está contigo, tú debes confiar en su plan a pesar de las circunstancias. Porque Dios te ha dado promesas
y su presencia está contigo, tú debes confiar en su plan a pesar de las circunstancias. Para Abraham, en las circunstancias difíciles, fue fácil olvidar la promesa de Dios y la presencia de Dios. Tú no cometas el mismo error. No olvides las promesas de Dios. No olvides la presencia de Dios en tu vida. No estructures planes egoístas. Confía en Dios, en sus promesas y en su presencia.